naval, ciertamente ya el que iba a ganar la fase naval iba a tener ya la guerra vencida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ya estamos, bueno, el enemigo tiene despejado todo el territorio a su libre disposición, va a ser mucho más fácil desembarcar en estas tierras que son las de Perú, ¿ya? Eso es lo que va a pasar. ¿Ya? Hemos visto también la participación de los extranjeros en el bando enemigo, que es el bando chileno, ¿ya? Que por supuesto no es una ayuda desinteresada, sino más bien hay interés de por medio, que son pues eh, las empresas salitreras y los ferrocarriles que abundan pues en Antofagasta y en Tarapacá, ¿ya? Eh, sí, esa es la participación de Inglaterra pues con Chile en la guerra del Pacífico, ¿sí? Entonces vamos a pasar ya a la campaña terrestre, que se enumeran que se ven numerosas batallas en las cuales va a destacar el heroísmo de los peruanos y vamos a ver las contradicciones, ¿no? que hay en este periodo. Por ejemplo, con los presidentes, uno de ellos va a ser Nicolás de Piérola y Miguel Iglesias, ¿ya? Bien. Entonces, esto es lo que tienen en su libro. Ya lo tienen prácticamente resumido, lo que viene a ser una infografía, me parece, ¿sí? Todo esto es la campaña terrestre. Vamos a tener tres campañas, ¿ya? La campaña terrestre se va a dividir en tres. La campaña del sur, que es todo el sur del Perú. La campaña de Lima, que va a ser ya prácticamente la traición de Piérola. Y la última fase, que es la campaña de la Breña, que es la participación pues, de los mandos militares peruanos en los Andes, ¿ya? Ahí se destaca pues, la participación de Andrés Avelino Castro. En la campaña del sur se destaca pues, la campaña de, bueno, la participación de Francisco Bolognesi, ¿sí? Eh, y en la campaña de Lima se va a destacar numerosos actos heroicos de la población civil, ¿ya? No hay exactamente unos caudillos eh, reconocidos, pero va a ser la población civil la que van a tomar protagonismo en defensa del Perú, ¿sí? Ya, entonces también tienen ahí en su infografía del libro diferencia de los ejércitos. Sí, José Leya también, ¿ya? Sí, 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 me olvidé de José Olaya, sí. Pero ese es otro, ya, es otro asunto, ¿ya? Más bien vamos a destacar la participación de la población civil frente pues a los caudillos presidenciales que vieron, ¿no? Vamos a ver muchas contradicciones en, en este aspecto político, ¿ya? Vamos a tener varios presidentes y varias discrepancias políticas de estos presidentes, ¿ya? Bien, entonces aquí tienen la diferencia entre los ejércitos, tanto de los aliados como los chilenos. Vemos pues que, si bien es cierto, éramos aliados, era pues Perú, dos naciones, Perú y Bolivia, no van a tener la misma preparación que los chilenos, ¿ya? Vean que los chilenos como nación tenían ya el apoyo de Inglaterra, por lo tanto tenían a su armada bajo las órdenes de generales ingleses, ¿ya? Tanto en la campaña marítima y la terrestre, ¿sí? Eso va a ser muy, muy ventajoso, ya que va a haber cierta logística al momento de eh, batallar, ¿ya? Y eso es lo que, y la falta de esta logística es lo que nos va a hacer perder la guerra, ¿ya? Tontamente, ¿sí? Y vamos a ver, pues, que por esa falta de logística es que Bolivia ya no tiene mucho protagonismo en sí. La guerra con Chile en la campaña terrestre es prácticamente la guerra de Perú y Chile, ¿sí? Bolivia ya prácticamente no entra mucho a tallar. ¿Por qué? Porque ya había perdido Antofagasta, ya era ocupado ya por los chilenos. Entonces, como ya Bolivia ya no tenía nada que perder, se retira de la guerra, ¿sí? En el Alto de la Alianza, en la campaña del Alto de la Alianza. Y bueno, ahí vamos a quedar solo los chilenos y los peruanos, ¿ya? Entonces, vamos a resumir ya las campañas. Eh, bueno, por una parte la infografía les va a ayudar mucho. Vamos a comenzar con la batalla de Pisagua, ¿ya? El combate de Pisagua, sí. Donde ya el ejército chileno es donde desembarca ya
en miras ya el territorio peruano, ¿sí? Esta es la última participación ya de los últimos buques de Chile. Eh, Justamente los buques, ¿qué es lo que hacían? Era pues bombardear toda una ciudad, poner en caos toda una ciudad, ¿ya? Aquí, supuestamente el bando aliado tenía que defender toda esta costa, ¿ya? Sin embargo, va a producirse un retiro del gobierno del ejército boliviano, por lo tanto solo va a quedar el ejército peruano y justamente, eh, como ya no había apoyo, ellos no se van a retirar, sino más bien van a retroceder a San Francisco, ¿ya? O el Cerro de los Dolores, ¿ya? Que ahorita lo vamos a ver. Primero batalla de Pisagua. Y aquí pues tenemos ya la batalla de San Francisco o del Cerro de los Dolores, ¿ya? Ay, recién se están conectando. A ver, un ratito voy a agregar a los chicos. Ya, ahora sí. Bien, entonces batalla de San Francisco o del Cerro de los Dolores, que es aquí donde se ve ya la falta de logística de ambos bandos. En este caso, del bando peruano y el del bando boliviano. Aquí van a ganar fácilmente los chilenos, eh, justamente porque, ¿qué es lo que pasa? Con el ejército boliviano va a haber una cierta traición, ¿ya? ¿Por qué Hilario Andaza engaña tanto al gobierno peruano como a su ejército, ¿ya? En primer lugar, Hilario Andaza, presidente de Bolivia, menciona pues a su ejército que se había comunicado pues con el presidente Mariano Ignacio Prado para que le solicitaba que retrocedieran porque ya tenían todo el asunto arreglado, que ya era la, la batalla ya prácticamente una victoria aliada, ¿sí? Sin embargo, esto va a ser una mentira, que Hilario Daza va a propagar a su ejército. Su ejército obviamente va a retroceder junto con él. Y bueno, Hilario Daza, ¿qué es lo que va a hacer? Va a comunicarse pues, con el presidente Mariano Ignacio Prado, a las cuales le va a mentir también que les comunica, ¿no? Mi ejército se ha rebelado, se están dando por vencidos y ya no tengo el cargo militar. ¿Ya? Y eso es lo que va a pasar, tanto para el ejército peruano y al presidente Mariano Ignacio Prado va a mentir, ¿sí? Esa es la tradición de Hilarión Daza, ¿ya? Desde aquí ya se está viendo una cierta rendición por parte de los bolivianos, y solo vamos a quedar los peruanos contra los chilenos, ¿sí? Retiro y traición del ejército boliviano, comandados por Hilarión Daza. Victoria chilena. Sin embargo, ya, bueno, quedamos solo peruanos aquí. Eh, Vamos a entrar en la batalla de Tarapacá, ¿ya? Aquí vamos a tener la participación de, bueno, Francisco Bolognesi, de Andrés Avelino Cáceres, en las cuales ya vamos a ganar esta guerra, ¿sí? En la batalla de Tarapacá ganamos la guerra, ¿sí? La guerra, la batalla, ¿sí? Sin embargo, vamos a tener cuantiosas bajas, ¿ya? Cuantiosas bajas del ejército peruano. El ejército chileno, bueno, se retira, al igual que el ejército peruano. El ejército peruano, si bien ganó, se retira, ¿ya? Justamente porque ya no tenía mucho apoyo bélico, ¿sí? Y aquí es donde ya vemos la última participación de Bolivia con respecto a la guerra, y vamos a ver por qué. En la batalla del Alto de la Alianza, ¿sí? Eh, la batalla del Alto de la Alianza significa pues ya la eliminación de Bolivia con respecto a la guerra con Chile, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que pasa? En ámbito político boliviano se produce pues la destitución de Hilarión Daza, ¿sí? Y asume el poder Narciso Campero, ya este personaje que aquí les he puesto, Narciso Campero, como presidente de Bolivia. Si bien es cierto, Narciso Campero va a tratar de apoyar, va a sufrir muchas cuestiones, muchos cuestionamientos, en este caso por la sociedad boliviana, donde pues la sociedad boliviana incitaba pues a salirse de la guerra, ¿ya? Justamente porque ya habían perdido Antofagasta, era en vano ya seguir con la guerra, ¿sí? Entonces, el ejército chileno, al no ver al ejército boliviano y
ejército boliviano ya prácticamente asume la retirada, eh, se va a producir una derrota y un saqueo en la ciudad de Tacna. Vean aquí los cadáveres de los tacneños, hechos pues por los chilenos mismos. Es una fotografía de la época, pero que es posterior a la guerra, ¿ya? Eh, Como verán, no son unos cuantos cadáveres, sino parece un cerro ya de cadáveres, ¿sí? Igualmente aquí, cuando ya se le está enterrando a estos personajes, ¿sí? Ya entonces aquí se produce la retirada definitiva del ejército boliviano en la batalla del Alto de la Alianza, y ya se va a proceder al fin del pacto de protección. O sea, una vez retirado Bolivia ya no reconoce ya el pacto de Tratado de la Alianza de protección entre estos dos países, ¿no? Prácticamente era una para resumirlo así, nos hemos metido a la guerra justamente por defender a Bolivia y hemos asumido una guerra que no nos correspondía, ¿sí? Y bueno, a las finales nos va a traicionar prácticamente el país boliviano y vamos a asumir la guerra solamente peruanos contra los chilenos e ingleses, ¿ya? Batalla del Alto de la Alianza, sí. Luego de la batalla del Alto de la Alianza se produce después la batalla de Arica, ¿ya? Aquí, en la batalla de Arica, ya, miren, una vez se retira el ejército boliviano, vamos a sufrir otra baja más. No en aspecto bélico, sino más bien en aspecto político, ¿ya? Porque justamente el Perú se va a quedar sin presidente, ¿ya? En el PDF que les he enviado, dice más que nada el mensaje de la nación que hace pues, Mariano Ignacio Prado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Mariano Ignacio Prado intentó hacer una colecta, bueno, hizo una colecta nacional en las cuales pues todos los pobladores peruanos tenían que aportar algo de dinero para que Mariano Ignacio Prado pueda pues ir al extranjero y comprar 2 buques blindados, ¿ya? Esos buques blindados que tenía Chile, eso iba a comprar Mariano Ignacio Prado, ¿ya? Sin embargo, se le va a criticar mucho, ya que esta decisión no fue la ideal, porque pudo también mandar a un delegado del mismo peso político para que asumiera esa tarea, ese trabajo, ¿no? Y no dejar al Perú así a solas, ¿ya? Y eso es lo que van a criticar los diarios como El Comercio, como ya les he puesto ahí en ese PDF, y a ver si lo leen para que un poco analicen esa situación, ¿ya? Entonces, Mariano Ignacio Prado huye, ¿ya? Con la excusa de comprar los buques blindados a Francia, ¿ya? Y nunca más se le va a ver, ¿ya? Huye a Francia, el Perú se queda sin presidente, estamos acéfalos y es una crisis totalmente política, en las cuales pues va a aprovechar Nicolás de Piérola para asumir el mando pues del Estado, ¿sí? Nicolás de Piérola, bueno, era un personaje ya que desde el gobierno civilista va a estar entrometido en estas situaciones políticas, va a hacer un golpe de Estado, ya va a asumir el gobierno del Perú. ¿Y qué es lo que va a pasar? Nicolás de Piérola tenía cierta rivalidad con Mariano Ignacio Prado, ¿ya? Entonces, no veía legítimo a los ejércitos de Prado o a los ejércitos que había dejado Prado eh, como parte de su gobierno, ¿ya? Más que nada los va a dejar en el olvido, ¿ya? O sea, los va a dejar ahí a su suerte. ¿Qué es lo que hace Nicolás de Piérola? Piérola en sí lleva en un barco hasta Arica con provisiones y fusiles, ya fusiles, provisiones supuestamente. Cuando llega el barco al puerto de Arica, bueno, todos se dan con la sorpresa de que no había, pues, no había esos fusiles ni las provisiones, sino más bien eran pues dos rifles ya mal logrados y pues algunas cositas de provisiones, ¿no? Pero no lo que les había prometido. Entonces,
prácticamente era una derrota peruana, tanto de que ocasionaba Chile como la misma situación de política del Perú, ¿sí? Con Nicolás de Piero. Sí. Batalla de Arica, huida de Prado, Francia, un golpe de Estado por parte de Pierola, traición logística por parte de Pierola y, por supuesto, derrota peruana. Aquí, en esta batalla de Arica, se va a producir un hecho significativo que es muy recordado hasta el día de hoy, en las que participa, ¿no?, Francisco Bolognesi, ¿no? Este personaje ya era un militar ya, digámoslo así, jubilado, si se puede decir. Sin embargo, asume pues este reto, ¿no?, de ser partícipe como general, ¿no? En esta batalla. Y él le comunica al provisor de Arequipa. Ya, normal, Ana, sí. Igual ya te tomé asistencia hace rato, ya, así que no te preocupes. Ya, entonces, Francisco Bolognesi va a dar un mensaje al provisor de Arequipa, al gobernador de Arequipa, en las que dice estas famosas frases, ¿no? Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho, ¿no? Y bueno, ahí queda. Hasta su última bala queda ahí en esa batalla y ahí lo matan pues de una estocada, ¿ya? De un rifle chileno. ¿Ya? Ahí queda Francisco Bolognesi, y sí, eso va a ser toda la batalla de Arica. También vamos a resaltar la participación de este personaje, que muy poco es mencionado, ¿ya? Es el ingeniero Teodoro Elmore, ¿ya? Fue comisionado para minar y hacer explotar en la orilla del río Utah al momento de que los chilenos lo atravesaran, ¿no? O sea, él se encargó de minar zonas estratégicas en las cuales donde iban a avanzar el ejército chileno, y bueno, con esto defender pues Arica, ¿no? Sin embargo, se va a producir muchos problemas, ya que las minas no funcionaban. Y es que no es que haya sido una traición, muchos le dicen que Teodoro Elmore ha traicionado al Perú con esto, ¿no? Sin embargo, eh, no exactamente fue una traición, sino más bien eh, las minas no estaban netamente conectadas. Es por eso que unas minas estaban inservibles y algunas sí pues explotaron, ¿ya? Todo esto se narra pues en este documento que, bueno, de 1902, se llama Defensa de Arica, la improvisada fortificación preparada por el ingeniero Teodoro. No era bastante para contener al enemigo. Documentos que manifiestan que los enemigos asaltaron la plaza sin haber obtenido dato alguno sobre dicha fortificación. Ese es el documento de fuente primaria, en el que van a ver la participación de este personaje. Y ya, entonces, perdimos la campaña del sur. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, problema, consulta? Para seguir en la campaña de Lima. ¿Hay alguna consulta? Si no, para seguir, ¿sí? Ya, entonces seguimos. Ya, entonces pasamos a la campaña de Lima. Recuerden que les dije, ¿no? El combate va a definir, pues, la suerte de la guerra, ¿ya? Y justamente los chilenos van a tener mucha suerte, ya que sin buques, sin barcos que puedan defender al Perú, los chilenos, pues, podían desembarcar rápidamente en determinado lugar, ¿ya? O sea, desde la campaña del sur se van a trasladar a Lima, ¿ya? Las costas de Lima, ¿sí? Y por esas zonas, ¿ya? Y van a tomar, pues, camino hacia la capital misma, ¿ya? Y una de estas primeras batallas es la batalla de San Juan y Chorrillos, que se da el 13 de enero de 1881, ¿ya? Por cierto, los óleos, las pinturas que les estoy mencionando aquí no son prácticamente de la época o de ese mismo momento, ¿ya? Eh, ya, normal, Luca, te vuelves a conectar. Miren, las pinturas, todas las imágenes que puedan ver, que tienen pues detalles, ¿no? Como pinturas, pintados, ¿no? Grabados,
no son de la misma fecha o época, sino son unos años más tarde quienes los pintores lo representan, ¿ya? Justamente como no había cámaras, en ese entonces, ¿quién iba a tomar una cámara pues en plena batalla, ¿no? Sería para que lo fusilen y ahí nomás quedara, ¿no? Sino más bien los pintores de años más tarde van a representar, pues según los testimonios de la época o de los mismos personajes que habían participado, para representar una escena, ¿no? En este caso, la batalla de San Juan, Chorrillos, Arica, Alto de la Alianza, todo eso, ¿no? Sí, eso es. Entonces, en la batalla de San Juan y Chorrillos se va a producir esto, ¿no? Se suscitaron graves saqueos, robos, asesinatos y violaciones a la población civil peruana. Tengan en cuenta cuando dos países entran en guerra, la guerra solo se lleva a cabo con los personajes bélicos, o sea, con los ejércitos, ¿ya? O sea, no necesariamente tienen que tocar a la población civil, ¿ya? Eso no es parte de la guerra, ¿ya? Y eso es lo que se va a criticar a Chile, ¿ya? Porque comienzan este saqueo, estos asesinatos y violaciones desde la campaña del sur, ¿ya? Y bueno, eso es lo que va a pasar. Se suscitaron graves robos, saqueos y todo, ¿ya? Y miren, ¿qué es lo que pasa? En estas zonas, pues, de Barranco, Chorrillos, habían, pues, pulperías. Pulperías son, pues, como cantinas o bares, ¿ya? De esa época. ¿Qué es lo que pasa? Los chilenos van a robar estas pulperías y todo eso y se van a desbandar en fiestas, ¿sí? En las cuales pues el ejército chileno va a estar bajo los efectos del alcohol, borrachos y etíricos, ¿sí? Eh, a los cuales pues Andrés Avelino Cáceres ve la situación y le pide a Pierola pues aprovecharla para atacar al enemigo. Sin embargo, Pierola se niega justamente porque había hecho un pacto con el general chileno de no ataque cuando se está pues tomando la capital, ¿sí? Y esa es una de las acciones que se va a criticar mucho de Pierola, ¿ya? Porque prácticamente estaba favoreciendo a Chile, ¿sí? Mm, ya. Sí, y esa es una de las oportunidades que vamos a desechar em, para que pudiésemos evitar pues la entrada de los chilenos a la capital, ¿sí? Dentro de la celebración chilena con los efectos del alcohol, Cáceres solicitó a Piero aprovechar el ataque, lo cual no tuvo la aprobación, ¿ya? Batalla de San Juan y Chorrillos. Y ahora pues la batalla de Miraflores, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Aquí, tanto en la batalla de San Juan y la batalla de Chorrillos como la de Miraflores, el ejército peruano ya estaba pues sin ejército, era un ejército sin ejército, ¿ya? El ejército prácticamente era la población y algunos generales. Para la batalla de Miraflores vamos a cometer un gravísimo error en las cuales vamos a dejar eh, en un lugar, no me acuerdo su nombre del lugar, eh, vamos a dejar todos los armamentos, ¿ya? Todos los armamentos, todos los fusiles del ejército peruano y bueno, era muy ingenuo, ¿ya? Porque justamente los chilenos entran a Miraflores, descubren este lugar, este terreno, y se lo llevan, ¿ya? O sea, prácticamente sin batallón, sin ejército y sin las municiones ya era una situación prácticamente de pérdida, ¿sí? Aquí se va a destacar mucho la población, tanto juvenil, tanto de médicos, enfermeras, policías, abogados y la población civil porque van a entrar en la guerra también, ¿sí? Eran parte de la guerra, ¿sí? Entonces ellos son los que van de alguna manera, como no había ejército, van a tomar las armas, las que habían. Incluso niños van a participar, ¿sí? En las cuales pues tenemos la participación de un personaje, se llama Manuel Bonilla, ¿sí? Este personaje que aquí está en la esquinita. Esta es una estatua conmemorativa a este personaje, que está en Miraflores también, ¿sí? El niño héroe de la línea de defensa de Miraflores, ¿no? En el Reducto 3. Él, ¿qué va a hacer? Los niños supuestamente no tenían la necesidad de portar un arma, sino más bien servían pues como tenían que trasladar las municiones pues a los generales, a los que estaban en el frente de batalla, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. Sin embargo, pues
este personaje ve la muerte pues, del general quien estaba a su cargo, ¿sí? Y él va a tomar el arma, ¿ya? Y bueno, él va a seguir disparando y de repente le va a caer un bombazo, ¿ya? Y en las cuales él pues muere en pedacitos, ¿sí? Sí, eso es lo que va a pasar con Manuel Bonilla. Y eso pues va a quedar como testimonio posteriormente, ¿no? De los que han participado, ¿no? Sí, este personaje murió, pues participó este niño, ¿no? Y le cayó un bombazo y salió en pedacitos. ¿Sí? Y eso es lo que pasa en la batalla de Miraflores, Chorrillos y San Juan, ¿no? La población civil es la que sale de la defensa, frente al ejército chileno. Ya, ahora sí, pasamos con la ocupación de Lima, ya caídas las líneas de defensa, los reductos de Lima, de Miraflores, de Chorrillos, el ejército chileno va a tener pues todas las puertas abiertas, ya prácticamente va a ser muy fácil entrar a la ciudad, ya que habían derrotado las líneas de defensa. Ya pasa el 17 de enero de 1881. Miren, creo que me confundí aquí. La batalla de San Juan de Chorrillos es el 13 de enero y la batalla de Miraflores es el 17 o 15, ¿ya? Sí, sí, el 15 de Miraflores, ¿sí? Ahí me confundí. Sí, ahorita vemos eso, Luca. Ocupación de Lima, 17 de enero de 1881. ¿Qué es lo que pasa? En realidad es una ocupación pacífica, ¿ya? Era parte del acuerdo que se dio pues con Abel Vergás de Petituars, ¿ya? Petituars. Gestionó con representantes chilenos para que la ocupación se desarrolle de manera pacífica. ¿Por qué? Porque justamente habían instituciones internacionales aquí en el Perú, ¿ya? Por ejemplo, se pueden mencionar tiendas francesas o tiendas inglesas o por ejemplo, embajadas, si se puede decir, extranjeras, ¿ya? Este personaje va de alguna manera a hacer esto, ¿no? Para que no se perjudique estas, estos locales o esta situación, ya, se gestiona de que va a ser una ocupación pacífica y no se va de alguna manera a aplicar la violencia, ¿ya? Bien, aquí tienen el paseo de estos militares chilenos en las calles de Lima. Y bueno, aquí están las banderas peruanas alzadas, ¿no? Y un acto vergonzoso que se va a producir en la ocupación de Lima va a ser pues eh, cuando se flamea ya la bandera chilena en el Palacio de Gobierno de Torre Tagle, ¿ya? En Torre Tagle se ubica por donde está la iglesia jesuita de San Pedro, en el cercado de Lima, al frentecito nomás. Y ahí está, ahí lo cuelgan la bandera chilena. Y bueno, ese es el acto más vergonzoso que va a sufrir el Perú en ese entonces. ¿Ya? Una bandera chilena como símbolo de victoria. Ya, entonces, miren, al haber esta crisis política, o sea, Pierola era un actor pasivo de Chile, no hacía nada prácticamente, daba carta abierta a los chilenos, se va a ir a los Andes, ya a los Andes, a las zonas andinas, va a dejar también el gobierno. Y frente a la crisis asume la presidencia Francisco García Calderón. ¿Recuerdan cuando les dije que había unas fuentes primarias sobre Francisco García Calderón que había escrito? Eran las memorias del cautiverio. ¿Qué es lo que va a pasar con Francisco García Calderón? Francisco García Calderón eh, los chilenos le proponen un tratado de paz, ¿ya? A cambio de ceder parte del territorio nacional al vecino país, o sea, Chile. Sin embargo, este va a tener una posición más patriota, ¿no? O sea, se va a negar, ¿ya? Lo cual, pues, esto no les resultó pues, a los chilenos y lo van a deportar a Chile. Lo toman preso y lo deportan a Chile, ¿sí? Y es ahí donde escribe pues sus memorias del cautiverio, ¿ya? Sí, y vuelta nos vamos a quedar sin presidente, ¿ya? Y es ahí donde vamos a, a entrar a la campaña de la Breña, ¿ya? Que es aquí ya toma protagonismo solamente Andrés Avelino Cáceres y las montoneras indígenas.
sea, la población civil de los Andes, ¿ya? A ver, ya, nos falta un poquito. Miren, nos volvemos a conectar, ya chicos, nos queda un minuto, ¿sí?